La comunicación esta tarde a Carlos López Jones, él es director de Tendencias Económicas y Financieras. Carlos, gracias por tu tiempo, buena tarde. Gracias a ustedes, buenas tardes. ¿Cómo ves de primera impresión el paquete económico 2026? Bueno, pues hay muchas aristas, ¿no? Por un lado está el tema de endeudamiento adicional de 4.1% del PIB, eso es 1.8 billones de pesos, y solamente un crecimiento pues alrededor del 2%, siendo muy optimistas. Hay que señalar que la Secretaría de Hacienda anda en 1.8 a 2.8, pero cuando le preguntamos a bancos y casas de bolsa andan alrededor del 1, 1,5. Entonces, pareciera que otra vez la Secretaría de Hacienda anda un poco optimista por un lado. Por otro lado, no hay impuestos nuevos, sí hay aumento de algunos impuestos a refrescos, a cigarros y este polémico impuesto a los videojuegos, ¿no? Entonces, pues hay un poco de todo. ¿Hay deudas que convienen? En este caso, ¿conviene que nos sigamos endeudando? Mira, yo creo que no, y te voy a decir por qué. De acuerdo con el reporte del INEGI sobre cuántas personas salieron de la pobreza el sexenio pasado y por qué salieron de la pobreza, nos dice que 77% lo hicieron por mayor ingreso laboral y solamente 23% lo hace por transferencias del gobierno. Estos son datos oficiales del INEGI. Y como escuchamos a Jenny en su reporte, nos señala que el 82% de las familias mexicanas estarán recibiendo apoyos del gobierno el próximo año. Entonces, creo que podemos hacer un censo más focalizado, ahorrarnos dinero en algunos rubros donde estamos gastando de más y, bueno, utilizar ese dinero en más infraestructura, en crear más infraestructura. Me preocupa también un poco el tema del Plan México porque, pues, como sabemos, es poner parques industriales en todo el país y ese modelo de atraer inversiones con mano de obra barata mexicana, pues creo que ya está rebasado, porque México ya tiene que ir al siguiente paso, que es crear nuevos conocimientos. Estoy platicando con Carlos López Jones. Pemex, el hijo incómodo. Carlos. Pues sí, Pemex es el hijo incómodo, se le van a tener que canalizar 260 millones de pesos para que pueda pagar los vencimientos de su deuda de 2026. Es una pena que Pemex no pueda salir a mercado y refinanciar esa deuda, hay que pagar los vencimientos a como de lugar y bueno, pues todos los mexicanos tenemos que apechugar con impuestos nuestros esa deuda de Pemex. Esto significaría, por ejemplo, para tener una idea, que si la gasolina ahí cuesta 24, 25 pesos, si no tuviéramos que pagar esa deuda de Pemex, pues andaría en los 15 pesos. De ese tamaño es la deuda de Pemex en este momento. Sin entrar mucho en detalle, porque podríamos hacerlo por horas, hablando de Pemex, Carlos, sin duda todo este tema del huachicol ha golpeado duro a la institución que, que ha dejado de ser productiva, pues. Bueno, el tema del huachicol hay que entenderlo como es. Todo lo que sabemos en los puertos es que se traía de Estados Unidos petróleo o gasolina importada y que al llegar a los puertos no pagaba el IEPS. Estamos hablando de que en cada buque le cabían 10 millones de litros y de IEPS son 6 pesos, entonces serían 60 millones de pesos que no se estaban reportando a la hacienda. ¿Cómo lo hacían estas personas? Bueno, pues decían que en lugar de haber gasolina traían lubricante o que traían aceite de comida o que traían aceite para autos y eso no lleva IEPS. Y entonces, bueno, pues entraba como aceite, como lubricante, como algo más y no pagaban IEPS. Entonces son 60 millones de pesos que se pierden en cada buque que entraba al país, los perdía el SAT, básicamente. En el caso de Pemex, sus problemas son sus refinerías. Las 6 refinerías producen muy caro, tienen mucho personal, son refinerías ya viejas, utilizan petróleo pesado, son menos eficientes que las refinerías de Texas. Y bueno, cada vez que las refinerías operan, pierden dinero. Carlos López Jones, si hoy el gobierno afirma que la prioridad es en el presupuesto es enfocarse en el bienestar a través de los programas sociales, y si echamos un vistazo al pasado, al muy pasado, quizás en aquellas épocas eh, de los años 40, de los años 50, el famoso milagro mexicano, ¿en qué se enfocaban aquellos gobiernos cuando hablaban de sus presupuestos y de un bienestar, de una alegría, del traer dinero pues en la bolsa?
Bueno, era un enfoque totalmente diferente. El enfoque era crear infraestructura, crear carreteras, que estas carreteras a su vez comunicaran mejor a las personas, que la iniciativa privada generara nuevos empleos y que la gente, bueno, pues obtuviera un buen empleo digno y de esa manera pues salir de la pobreza. Ahora, a partir de 2018, en lugar de crear infraestructura, lo que está haciendo el gobierno es que está repartiendo dinero y de esa manera el gobierno considera que puede sacar a más personas de la pobreza, pero los informes del INEGI son claros. La mayor parte de la gente que sale de la pobreza en México lo hace porque encuentra un trabajo digno. Y la razón es muy sencilla. El salario mínimo en México está en 8,400 pesos y el apoyo más grande son 3,000 pesos. Entonces nunca va a ser lo mismo tener un sueldo de 8,400 que recibir un apoyo de 3,000. El de 3,000 no me saca de problemas, el de 8,000 tampoco, pero es más dinero, ¿no? Siempre va a ser mejor encontrar un buen trabajo que recibir apoyos del gobierno. Hay debates sobre el incremento a algunos impuestos, especialmente el impuesto al refresco es el que más ha generado debate también, el tema de los videojuegos, pero el gobierno dice que el impuesto al refresco no es por recaudación, sino por salud. Mira, sabemos que la demanda de refrescos, cigarros y bebidas alcohólicas es muy inelástico. Esto significa que aunque le subas mucho el precio, la gente seguirá tomando refrescos, seguirá fumando, seguirá tomando bebidas alcohólicas. Aquí lo que tenemos que hacer es ver de qué manera podemos rastrear que ese impuesto, que son 40,000 millones de pesos anuales, lo que se estima, bueno, pues realmente llegue a la Secretaría de Salud, Sí. para que la Secretaría de Salud a su vez pueda hacer programas, se lo pueda dar a los hospitales, pueda haber más medicinas, haya centros, porque sí, efectivamente, ingerir refrescos, fumar, tomar en exceso, pues genera problemas de diabetes, de cirrosis, de pulmón. Entonces, tendríamos que ver de qué manera esos 40,000 millones sí llegan a los hospitales, sí llegan a programas y no que se vayan a gastar en otras cosas. Nos queda un minuto, Carlos, dice un usuario en redes, María del Pilar, ¿en qué acabó el sueño de López Portillo de vamos a administrar la riqueza? ¿En qué crees que acabó? Pues en una tristeza espantosa. Recordamos la década perdida en esa época, y básicamente fue cuando el gobierno empezó a comprar empresas de todo tipo, las trató de salvar, nunca las pudo salvar, siempre trajeron pérdidas como ahorita traen nuestras refinerías y bueno, pues tuvimos una década perdida en crecimiento económico. Lamentablemente el año pasado hicimos 0,6, este año 0,6 y el que viene pues yo también creo que va a ser menor a 1%, con todo y el Mundial de Fútbol que nos va a ayudar un poco. Pero bueno, pues podríamos llegar a otra década perdida si seguimos apostándole a repartir el dinero en lugar de invertir en infraestructura. Carlos López Jones, como siempre un gusto platicar contigo, gracias. Gracias a ustedes. Es Carlos López Jones, director de Tendencias Económicas y Financieras y el paquete económico 2026. Voy a la pausa, llueve fuerte en la Ciudad de México, específicamente en algunas